Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hago este mini álbum o este álbumcito tan bonito de aquí. Es una estructura interior en blanco y yo le he querido dar un toque de rosa y un poquito de color así doradito. No la voy a decorar con ninguna colección, yo lo voy a utilizar para documentar mi viaje con la suscripción de Memory Locker de Lora by Lora, pero había pensado hacer la estructura para que os sirva para documentar cualquier tipo de viaje, o si tenéis que hacer un regalo, simplemente lo dejáis todo en blanco o lo decoráis con los papeles de la colección que más os guste a vosotros y ya está. Os dejo con el paso a paso y espero que lo disfrutéis mucho. Para hacerlo vamos a necesitar dos cartones contracolados que van a medir así en horizontal 6 pulgadas de alto por 8,25 de ancho. Y luego vamos a necesitar dos piececitas que van a medir 2 pulgadas de alto por 1,5 pulgadas de ancho. Pues voy a necesitar estos papeles que compré en la feria de Madrid, de aquí la feria de Scrap. Los tenéis en SD-Nart y este es Nube Rosa. Y luego también voy a utilizar este de aquí, que también compré allí, que es papel tela. Es un papel blanco, lo que pasa que tiene un poquito de textura y sí que es verdad que imita un poco a la tela. Lo voy a abrir y así lo veis. Este es de 240 gramos y este es más finito, que es de 120 gramos. ¿Vale? También voy a incluir algún elemento para darle un toque de estos papeles de Lora by Lora, que es de puntitos así dorados. Ahora, para forrar la portada y la contraportada, lo que voy a hacer es cortar 7 pulgadas de alto por 9,25. Para los lomitos vamos a cortar un papel decorado o blanco, ¿vale? En este caso blanco, que va a medir 3 por 3. El papel decorado va a medir 7 por 9,25. Vamos a forrar, como siempre, el cartón contracolado, lo pondremos así pegado y después vamos a cortar las esquinas dejando unos milímetros de separación del cartón a la cartulina, ¿vale? Vale, pues ya tenemos forrada nuestra tapa. Vamos a hacer exactamente igual lo mismo con la otra parte de la contraportada. Ahora vamos a forrar la parte del lomo, los lomitos pequeños. Vamos a forrar igual que si fueran un lomo normal. Vamos a poner pegamento en la parte de arriba y en la de abajo y vamos a dejar estas dos pequeñas alitas. Vale, y esta también. Ponemos pegamento en la parte de arriba. A mí me gusta echar también un poquito de pegamento donde el cartón contracolado. Vale, bajamos así como un poquito hacia abajo. Una vez que ya tenemos los dos lomitos así forrados, vamos a pasarle un poquito la plegadera por donde terminan, en la parte de atrás. Vamos a coger nuestros lomos y van a ir en esta posición. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar un poquito estas partes de aquí, que nos sobre unos milímetros hasta llegar al lomo. Y en esta exactamente igual. Entonces vamos a empezar forrando primero la parte de la portada. No vamos a poner pegamento hasta el final. Podéis ayudaros de una regla, la ponéis aquí,
que quede recta, ¿vale? Para aseguraros de que el álbum va a quedar recto. Y ponemos la portada. Lo tenemos bien apoyado, pasamos la plegadera. Y ahora vamos a hacer exactamente igual con esta parte de aquí. Vamos a poner el pegamento igual, sin llegar hasta el final. Así, de esta manera. Lo apoyamos y lo ponemos en la parte de arriba igual. Lo podemos girar para que nos quede recto y presionamos hacia abajo. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de la contraportada. Giramos y le pasamos la plegadera. Ahora todo esto que acabamos de hacer vamos a dejar secar. Vamos a empezar a hacer primero esta parte de aquí, va a ser un álbum en acordeón. Para la base vamos a necesitar un papel decorado o una cartulina blanca que va a medir 5 pulgadas 7 octavos de alto por 8 pulgadas de ancho. Luego vamos a necesitar también una página, que va a ser la página 7, va a medir 8 pulgadas 3 cuartos y vamos a plegar a media pulgada y a 3 cuartos de pulgada. Esta va a ir pegada aquí detrás del papel decorado. Y luego, para cerrar nuestro álbum, vamos a necesitar dos cartulinas. La primera va a medir 10 pulgadas de largo por 5,7 octavos de alto y luego vamos a hacer un pliegue a media pulgada y a 2. Esta va a ir en el lado derecho. Y para el lado izquierdo vamos a necesitar otra que va a medir 9 pulgadas de ancho por 5,7 octavos de alto y vamos a hacer un pliegue a media pulgada y a 1 pulgada 7 octavos, ¿vale? Entonces pongo un pegamento por la parte de dentro de la solapa que hemos hecho de la media pulgada. Vale, lo pegamos sin llegar al pliegue que hemos hecho, ¿vale? A la doblez. Y una vez lo tenemos así pegado, vamos a coger la que es más larga, la de 10 pulgadas, y la vamos a pegar también por la parte de atrás, ¿vale? Vamos a cortarle un poquito las esquinas para que luego no se nos vean y le ponemos pegamento también en esta parte de aquí, sin llegar hasta el pliegue. Y ahora doblamos así y va a ir pegada no sobre la pulgada esta, no, va a ir sobre la base, igual que hemos pegado esta, ¿vale? Apoyamos y pegamos, sobre todo que nos quede bien recta. Y nos va a quedar así. Y ahora cogemos esta, que era la otra, la de 9 pulgadas, y la vamos a pegar por detrás del papel decorado. Apoyamos y pegamos el papel decorado. Entonces ahora vamos a por la siguiente medida. Esto va a quedar aquí así, ¿vale? Tanto por este lado como por este de aquí. Vamos a por la siguiente página, que vamos a ir desde atrás hacia adelante, ¿vale? Yo ya tengo aquí todas cortadas, entonces os voy a ir diciendo las medidas. Vamos con la página 6, que es exactamente igual que la 7. Y entonces va a medir lo mismo, 8 3 cuartos de ancho por 5,7 octavos de alto. Y vamos a plegar a media pulgada y a 3 cuartos de pulgada. Y lo vamos a pegar encima de esta para ir haciendo un acordeón. Corto un poquito las esquinas y lo pegamos encima. Entonces ahora vamos a echar pegamento en la parte de fuera. Lo pegamos que nos quede recto. Ahora viene una un poquito diferente. Esta es la página 5. Para esta pieza he utilizado todo el ancho de una cartulina A3, que son 11 3 cuartos, y lo que he hecho ha sido plegar en esta parte a 1,5 pulgadas y aquí a 9,5. Lo que vamos a hacer con esta pieza va a ser pegar aquí en forma de bolsillo, por lo que voy a poner solamente pegamento en la parte lateral y abajo. Y vamos a apoyar en la página 6.
lo ponemos recto y a la misma altura, ¿vale? Giramos un poquito y presionamos aquí, le pasamos un poquito la plegadera. Y con este hacemos exactamente igual, el pegamento aquí en los laterales y abajo. Vale. Y encima pegamos esta que es la página 4, recta, y le pasamos la plegadera. Y aquí tendríamos un bolsillito y aquí tendríamos otro bolsillo. Vamos a por la siguiente página. La página 3, la 2 y la 1 son exactamente iguales. Miden 8 pulgadas 3 cuartos de ancho por 5 7/8 de alto y plegamos a media pulgada y a 3 cuartos de pulgada. La vamos a pegar la 3 sobre la 4, la 2 sobre la 3 y la 1 sobre la 2. ¿Vale? Y apoyamos y pegamos. Siempre le ponemos el pegamento en la solapa de media pulgada, en la de 1/4 de pulgada la dejamos libre. Vale. Y lo vamos a pegar en la 3 por la parte de aquí fuera. Vale. Y ahora vamos a coger la otra estructura y vamos a pegar por último la 3 sobre la 4 en este lateral. Pues ya tenemos la estructura interior y queda así, para que lo veáis. Nos vamos a venir ahora a la página 6 y vamos a cortar una solapa que va a medir 8 pulgadas de ancho por 5 7/8 de alto. Le vamos a hacer un pliegue a media pulgada y la vamos a pegar sobre la página 6. Ahora nos vamos a venir a la página 1 y vamos a cortar 3 cartulinas y os voy a decir las medidas. Para la primera, que yo le he puesto 1A, va a medir 5 1/8 de alto por 4 pulgadas de ancho, plegamos media pulgada en el lado izquierdo. La 1B, que es la segunda solapa, va a medir 5 1/8 de alto por 4,5 de ancho, plegamos media pulgada. Y la tercera, que es la 1C, 5 pulgadas 1/8 de alto por 4,5 de ancho y plegamos a media pulgada en el lateral. Vamos a cortar una cartulina, yo he embosado esta de corazones, que va a medir 5 1/8 por 3 7/8. Después de pegar todas estas, vamos a pegar esta al final del todo. Vamos a dejar más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de separación y un poquito arriba también y abajo que quede igual, y las vamos a ir pegando una al ladito de la otra. Voy a dejar más o menos 1 centímetro y arriba intentamos que nos quede igual, tanto arriba como abajo. Cogemos ahora la 1B y la vamos a pegar a continuación de la solapa que acabamos de pegar. Y ahora cogemos la 1C y hacemos exactamente igual. Luego también, si vais a poner el cierre, trocito de lazo, yo voy a poner este, o cordón. Ahora vamos a coger la cartulina que habíamos cortado antes y poner arriba. Así que giramos, lo ponemos por aquí, ¿vale? Y ahora lo pegamos. Vale, apoyamos sobre la base y tapamos la pestañita. ¿Vale? Y ya la tenemos tapada. Lo que voy a hacer ahora va a ser cortar aquí un trocito de la cartulina embosada de corazones. Voy a coger esta de aquí de corazones y la voy a cortar a la misma medida que la 1A, ¿vale? Marcamos el ancho y marcamos el alto. Vale, ahora la vamos a pegar aquí y antes de nada ya cojo el cordoncito y lo pongo aquí arriba. La cinta doble cara, ¿vale? La quito.
Y ahora voy a pegar esta en el mismo lugar. Pongo aquí el cordón y esta ahí. La siguiente solapa que vamos a hacer va a ser esta de aquí, que va a ir en la página 3 y va a medir 5 pulgadas y media por 7 pulgadas 3 cuartos. Vamos a plegar a media pulgada en la parte de arriba. Nos va a quedar un poquito de espacio en el lado izquierdo y otro poquito en el lado derecho. Nos vamos a venir ahora a la página 6 y vamos a cortar una solapa que va a medir 8 pulgadas de ancho por 5/7 de alto. Le vamos a hacer un pliegue a media pulgada y la vamos a pegar sobre la página 6. Después, para esta página de aquí, yo he cogido este papel decorado, que es el mismo que hemos puesto en el fondo, y he cortado un rectángulo y mide 8,5 centímetros. Lo he cortado en rectángulo y después lo he cortado así un poquito en diagonal. Y esta la vamos a pegar aquí para hacer un bolsillo. El alto es el mismo, ¿vale? Que es 5/7 de pulgada. Para esta página de aquí, que es la 7, que es ya la última, he cogido dos cartulinas que van a medir 10,5 de ancho por 5/7 de alto. Vamos a hacer un pliegue a media pulgada y a 5,5. Y esta la vamos a pegar en el lado derecho. Y ahora para el lado izquierdo va a medir 8,5 por 5/7. ¿Vale? Vamos a hacer un pliegue a media pulgada y a 4,5. Así, en esta posición, media pulgada y 4,5. Y la vamos a poner en el lado izquierdo. Y esta de aquí la vamos a pegar a continuación del pliegue de 1/4 de pulgada que tenemos hecho, ¿vale? No encima del pliegue, sino a continuación. La ponemos recta y presionamos. Y esta nos quedaría así, una para cada lado. Ahora nos vamos a ir a la otra parte del acordeón. Detrás de esta primera vamos a cortar unas cartulinas que van a medir 5/3 de ancho por 5/7 de alto. Le vamos a hacer un pliegue a media pulgada. Y este de aquí mide 4 pulgadas de ancho por 5/7 de alto. Y la vamos a pegar esta en el lado izquierdo y la otra con las esquinas que se las he redondeado en el lado derecho. ¿Vale? Siempre como esta tiene el pliegue de 1/4 de pulgada, se lo ponemos a continuación del pliegue. Giramos para la siguiente página. Vamos a necesitar una cartulina que va a medir 4/3 de pulgada por 7/7 de largo. ¿Vale? Vamos a cortarle un poco más. Le cortamos un poquito la solapa y lo vamos a pegar en la parte de arriba. Igual nos va a sobrar un poquito por cada lateral. La ponemos recta. Ahora, para la siguiente página, que es la que está al lado de esta solapa que hicimos, vamos a necesitar dos que van a medir 5/3 de pulgada. 5/3 por 5/7 de alto. Las dos iguales, ¿vale? Vamos a pegar una a cada lado.
Vale, siguiente, giramos. Para esta última de aquí vamos a cortar una cartulina que va a medir 6 pulgadas por 3,5 y le vamos a hacer un pliegue al lado derecho y abajo de media pulgada. Vamos a hacer un bolsillo y lo vamos a cortar como siempre las esquinitas, ¿vale? Y lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Esta parte de aquí también se puede cortar si queréis, o os lo cortáis así en diagonal, o le cortáis solo un piquito, lo que más os guste. Vale, ya tenemos todas las páginas listas y entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser pegar la estructura en el álbum que teníamos preparado. Antes de nada vamos a terminar de forrar el álbum. Yo he cortado 2 tiras del mismo papel de tela que usamos para los lomos y para la contraportada y lo voy a pegar aquí. Voy a poner un poquito de pegamento aquí en el lomito, en la parte del cartón. Y ahora lo apoyamos. Lo centramos bien arriba y abajo. Vale, voy a marcar primero un poquito el lomo. Vale, marcamos así un poquito el lomo, pasamos bien la plegadera y marcamos el otro. Y aquí en este hacemos exactamente igual. Ya los tenemos ahí perfectos, los dos. Bueno, para forrar la parte interior, en este lado de aquí vamos a poner una cartulina blanca. En mi caso he medido el ancho y el alto y la he cortado. Os digo más o menos las medidas. Casi 6 de alto, no llega. Y al ancho lo he cortado a 7 octavos, ¿vale? Ahora, lo que quiero hacer en esta hoja es ponerle un velum, que este es de Baby M, para darle como un poquito un toque, ¿no? Para que me quede exactamente igual de alto va a ser ponerlo, ¿vale? Y medir. Le hago una marquita al mismo alto que este, ¿vale? Y al ancho lo voy a poner igual, pero le voy a dar media pulgada más para luego ponerlo aquí por detrás y que no se me vea la solapa. Y de ahí, de la marca que hemos hecho, voy a darle media pulgada más y ya corto. Plegamos media pulgada, ¿vale? Despacito, no clavéis, es solo para marcar un poco. Cortamos las pestañas un poco en diagonal y lo pegamos. Yo le voy a poner pegamento de este bloc para pegar el velum. Ahí, ¿vale? Bajamos la pestaña y extendemos bien. Y ahora la voy a pegar en esta parte de aquí. Ponemos bloc solamente en el velum y en todo lo demás voy a poner pegamento. He hecho una marquita antes aquí a 3 pulgadas y voy a ponerle el lazo para cerrar, ¿vale? Que ya se me olvidaba a mí. Lo ponéis vosotras ahí un poquito antes, lo ponéis centradito y ya está. Y ahora ya lo ponemos. Vale, esto lo debería de haber traído un poquito más para acá, así que bueno, vosotras tenedlo en cuenta a la hora de marcar la cartulina, lo traéis un poquito más hacia la derecha, ¿vale? Lo cortáis un poquito más largo. Ahora el siguiente paso va a ser cortar el otro lazo, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí también pegado. Voy a cortar dos cintas que van a ir aquí sujetas en la parte de abajo también. Voy a hacer una marca, pues desde el final hasta aquí vamos a marcar a 4 centímetros. Vamos a poner un cachito de cinta en un lado y en otro. La ponemos por encima de la marca que hemos hecho. Ahora vamos a coger toda la estructura que teníamos y le voy a poner pegamento en la parte trasera. Vale. Y ahora lo pegamos.
cortamos bien, nos aseguramos que nos quede igual de alto por la parte de arriba y de abajo, ¿vale? Lo vamos a echar hacia un lado, ya presionamos, una vez lo tenemos bien posicionado, vamos a presionar muy bien y le pasamos la plegadera. Vale, ahora vamos a ir borrando todas las marcas que hemos hecho con el lápiz. Bueno, pues ahora que ya lo tenemos terminadito, vamos a ponerle unos lazos aquí en esta parte, pero bueno, eso ya es opcional. Ahora os enseño cómo ha quedado ya todo acabado. Miden 24 centímetros, ¿vale? Cada una. Entonces simplemente vamos a atar así un nudito y vamos a hacerle otro nudo. Ahí. Pues voy a dejar así estos 4, ¿vale? Vamos a cortar y así, y este también la puntillita y ya está. Bueno, pues ahora ya solamente nos quedaría decorar un poquito la portada, que en mi caso, como os había dicho, voy a utilizar cositas de la suscripción. Me he troquelado esta tarjetita y la vamos a poner aquí pegada. Y después estas palabritas, que estas son de la caja de Memory Locker del primer trimestre, la voy a poner aquí. Esta palabrita de aquí que pone en mi memoria la voy a poner también por aquí o así, ¿vale? Y luego de los puffy vamos a poner también alguno aquí de lo que nos entra. Yo después ya pondré las fotos y decoraré el interior. Vale, tener cuidado cuando decoréis la portada para no hundir la parte esta de aquí de la cartulina, ¿vale? No os apoyéis demasiado. Ahora voy a utilizar un poquito de foam. Vale, lo ponemos por aquí. Vale, esta la voy a poner aquí. Vale, así. Y ahora voy a poner este corazoncito rosa. Aquí un corazoncito. Y aquí pegado otro. Ya está, ya no le voy a poner nada más. Os enseño por dentro cómo habíamos hecho el álbum, cómo queda terminado. Esta es la parte que hemos hecho con el velum. Y por dentro tenemos esta solapa de aquí, esta de la izquierda. Abrimos esto y tenemos las 3 solapitas que hicimos, más esta de aquí pegada. Giramos, tenemos esta solapa de aquí. Los papeles decorados de la suscripción los voy a utilizar para tapar después todas las solapas que hemos hecho, ¿vale? Luego lo iré recortando y las iré poniendo para taparlas. Giramos y tenemos aquí este bolsillito de aquí para meter tarjeta y para poner las fotografías, por ejemplo, por detrás, o meter un tarjetón grande. Esta de aquí hicimos este bolsillito. Estas dos que se abren así en la siguiente, que ya es la última. Y después damos la vuelta. Por aquí tenemos estas dos solapas. Giramos, tenemos esta que se abre hacia arriba. Tenemos estas dos que se abren hacia los lados. Esta que se abre hacia la izquierda con el bolsillo. Y por último el bolsillito que hicimos, ¿vale? Pues nada, este ha sido todo el tutorial, espero que lo disfrutéis, espero que os haya gustado y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!